Cuando son las 10:10 de la mañana de este viernes 6 de diciembre del año 2024, fíjese que en los últimos veranos se ha ido poniendo cada vez más regular el hecho de que hayan incendios en nuestro país, bueno, yo creo que en todo el mundo, pero el sector que tiene bosques en Chile siempre se ve expuesto a este tipo de situaciones. Para conversar de incendios forestales, estamos con Víctor Orellana, director de BOA Consultores, que justamente se dedica a ver este tema del riesgo de incendios en Chile. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Karin. Muy bien. Muchas gracias. Víctor, a ver, cuéntame un poco lo que acabo de contarle al público. Es algo que, si bien es cierto, no lo tiene que decir un experto, nos damos cuenta, cualquier persona de este país, a través de las noticias, que los incendios son cada vez más y más frecuentes y ya es la regularidad, la norma es tener un incendio. De hecho, mira, estamos recién a 6 de diciembre, no llegamos al verano aún, y ya se habla de los diferentes focos y peligros en el país. Cuéntame un poco, ¿a qué obedece? Mira, lo primero es señalar que acá en Chile, casi el 100% de los incendios que se llaman forestales son provocados por acción humana. ¿Ya? ¿Casi el cuánto? Casi el 100%. ¡Wow! ¿Ya? Y eso puede ser bajo 3 condiciones: por accidente, por negligencia o por intencionalidad. Ya. Y eso en Chile está dividido en 3/3. O sea, de cada 10 incendios, un poco más de 3 son intencionales. Los otros 3 son por accidente, alguien que sin quererlo, digamos, provocó un incendio, o por negligencia. Por ejemplo, trabajar con una herramienta que genera chispa en condición de mucho calor, ¿ya? O haciendo una quema agrícola que se le descontrola. Entonces hay distintas modalidades, pero aquí digamos que en lo general el 100%, si no todo, o sea un poco menos, tienen intervención humana. Exacto. Oye, pero lo dividiste en 3. Me dijiste el de... Accidente. El de accidente. Sin querer. Sin creer, no me di cuenta. Claro. Negligente, que estaba haciendo algo... y se me salió de control la cosa. Claro. Negligente tiene nivel de culpabilidad. También hay una parte que puede ser dolosa. Que es culpable, claro. No es no me di cuenta, no. Te están diciendo que no puede hacer quema agrícola, claro, y la haces, va y lo hace. Claro. Y el otro intencional. Y el otro ya es el enfermo mental que va y lo hace de manera directa. Y eso es muy buen punto que dice, porque de eso se puede ir en 2. Ya. El enfermo mental, que dices tú. Claro, que eso, alguien que goza la situación. Eso está tipificado como el pirómano. El pirómano es una enfermedad psiquiátrica. Sí, claro. Ya que aquí en Chile, entre el 1 y el 3% de las personas pueden tenerlo. Piromanía. ¿Ya? No todos los bomberos y no todos los brigadistas son pirómanos. Ya, no. Pero, y después están los incendiarios. Que eso ya son criminales, eso es un delito. Criminal de manera directa, ya que tiene que intervenir la justicia, la cárcel. Por alguna motivación económica, personal, política, social, la que quiera. Pero entonces el intencional se divide en los pirómanos, que son los menos, y los incendiarios, que son los más. ¿Ya? Entonces hay uno Mira, son un poco más, me llama tanto la atención. Claro. Ahora, esto es por ejemplo el caso del último incendio en Viña del Mar, que fue tan mortífero y que finalmente terminó dando por resultado que habían personas, bomberos y gente de CONAF implicada en el tema. Sí, mira, bueno, nosotros que estamos permanentemente viendo estos casos, entendemos ciertas dinámicas, ciertas lógicas, que son para nosotros, como decías tú también, cierta medida evidente. Cuando hay cierta racionalidad. Por ejemplo, la oportunidad. ¿Ya? Por ejemplo, en las noticias vemos siempre que te dicen, hoy día es el día de más calor, con más viento y con menos humedad. Entonces estamos entregando mucha información respecto no de la generación del incendio, sino que de su facilidad para propagarse. ¿Ya? Como aquí los incendios se generan por acción humana, el tiempo atmosférico, el viento, el calor, lo que generan son condiciones para que ese foco se propague de manera muy violenta. ¿Ya? Eso sabíamos que iba a ocurrir el 2 de febrero, porque era un día muy especial para efectos de calor, humedad y viento. Sí sabía. Sí, porque hay información que es pública. ¿Ya? O sea, claro, la información es pública del 30-30-30. Claro. Menos de 30 niveles. Más de 30 grados de calor, exacto, más de 30 kilómetros del viento, de velocidad, y menos 30% de humedad en el ambiente. Exacto. Estábamos secos. Eso. Con viento y acalorados. Y a eso hay que agregar la disponibilidad de material vegetal seco. Ya que en estas temporadas, como llovió mucho del invierno, hay mucha disponibilidad de pasto seco largo que está botado, que con cualquier chispa se prende rápido, el viento, la temperatura y la humedad hacen que se propague. Entonces, cuando se dan esas condiciones,
si hay un incendiario que quiere generar un incendio, va a lograr su objetivo, que es generar el mayor daño posible. ¿Ya? Y eso es lo que ocurrió el 2 de febrero. Oye, y cuéntame una cosa, ¿qué se puede hacer al respecto? Por ejemplo, me imagino yo que las condiciones climáticas no las podéis cambiar. No puede ser, por ejemplo, que bomberos, por ejemplo, comience a humidificar, a tirar agua en el sector, porque sí, no. No, porque son fenómenos que son a mesoescala, ¿ya? Que no son tan locales. ¿ya? Claro, no es que el árbol de la esquina. Claro, entonces lo que hay que hacer aquí es efectivamente controlar el factor humano. Ya. Que es el que genera incendios. ¿Ya? Ahora eso se puede lograr de varias formas. Primero con campañas de concientización para, por ejemplo, la gente que por accidente deja mal apagada una fogata o hace un asado con poco control. A esa gente uno le puede entregar ciertos mensajes. Y para eso está Forestín, no sé, y las campañas que hay en la televisión. Pero hay otro grupo, que son los incendiarios, digamos, que a eso hay que apuntar con estrategias más bien de control del delito. Claro. ¿Ya? De inteligencia policial, de control de acceso, monitoreo de movimiento. Y eso lo tenemos nosotros bastante desarrollado como tecnología, pero lo usamos poco. ¿Ya? Sabiendo, como te decía, que hay lugares, como por ejemplo la Reserva Peñuelas, que está en Viña del Mar, ¿cierto? Que es un lugar donde anualmente hay muchos incendios intencionales, y donde se generó un incendio del verano pasado. Son lugares que podemos controlar mucho más desde el punto de vista del acceso, del control de personas que circulan en los caminos secundarios sobre todo. Yo creo que ahí hay que poner un poco más de fuerza, controlar ese factor humano, porque en esos lugares, con estas condiciones que te digo, es muy probable que se generen incendios intencionales. ¿Cómo sería tu propuesta de este control? Mira, aquí hay herramientas que algunas que son nuevas y otras que no son tan nuevas, que se pueden combinar. Por ejemplo, CONAF, que toda la semana, por ejemplo, esta semana se anunció, definen una metodología que se llama de botón rojo. Ya. Ellos dicen, en esta zona está el 30-30-30 de manera muy al filo. ¿Ya? Entonces, cualquier incendio que se genere va a crecer. Entonces, hay una zona geográfica identificada. Ya. Luego, la nueva ley del Senapred, de la ex-ONEMI, que se promulgó el año 2021, tiene una definición de un perímetro de seguridad. Que la autoridad previamente, antes de que ocurra una emergencia, puede definir un perímetro de seguridad donde hay un peligro inminente y definir ciertas medidas de control. Ya, incorporamos eso. Y la tercera son las que tienen que ver con protección de infraestructura crítica, por ejemplo, a través del uso de policía o incluso de Fuerzas Armadas, para poder controlar el acceso y la circulación en zonas que ya sabemos que están muy al filo y muy delicadas en términos de generar un incendio. Entonces, si combinamos esas tres herramientas, podemos controlar efectivamente el factor humano. No vamos a controlar el clima, como dices tú, el viento ni la humedad, pero sí a la persona que con intención, digamos, puede ir a generar un incendio. Pero a ver, explícame con un poquito mayor exactitud cómo controlas a una persona. Porque hay personas que en la rabia, en la frustración, en el sentimiento maldadoso que tengan, tiran una molotov, te pueden incendiar, irse en contra de carabineros. ¿Cómo controlas eso? Ya, mira, casi 100% de los incendios se generan cercanos a caminos secundarios o terciarios. ¿Ya? Si tú ves los mapas, hay estudios que te indican entonces... Si tú ves los mapas de recurrencia... Y hay hartos factores. Es por donde la gente va pasando, porque si tú quieres generar un incendio, lo genera y quiere salir rápido. Entonces no lo haces en cualquier lugar. Lo haces en un camino oculto, secundario, terciario, que entras y sales. Eso pasó el 2020, en febrero. 2024 de este año. Eso lo sabemos, ahí ocurre. Y desde el punto de vista de control hay que recordar lo que pasó en la pandemia. ¿Te acuerdas que habían puntos de control? Donde te pedían el carnet, te dejaban pasar o dejaban pasar. Eso se puede de alguna forma gestionar en puntos críticos de acceso a estas zonas que son más delicadas, como por ejemplo la Reserva Peñuela. Entonces, ese lugar hay varios en Chile, donde sabemos que hay mucha recurrencia de incendios intencionales. Entonces, esos lugares hay que marcarlos y controlarlos para que la gente que va a ir sigilosamente a provocar un incendio, que tenga un control y que sepa que lo están vigilando. ¿Cómo funcionan o cuáles serían las funciones que cumplen las brigadas de CONAF? ¿Estas brigadas no tienen relación con esto que me estás diciendo? No. O sea, lo que me estás diciendo, luego pasamos a las brigadas de inmediato, pues ya me dijiste no. Estas brigadas entonces tendrían que tener el apoyo de carabineros para poder cumplir una misión parecida a la que estás diciendo. Ok, ahora cuéntame, ¿cuál es la misión de las brigadas? Las brigadas forestales existen durante todo el año,
algunas trabajan en la prevención y en la mantención, por ejemplo, para hacer cortafuegos, para hacer desmalezamiento. Pero lo que se llama la temporada de incendios, que ocurre entre octubre y marzo, se contrata más gente porque ahí se necesitan brigadas para combatir los incendios, ¿ya? Porque hay un pic de incendios. Ya. Entonces se contratan personal de manera transitoria, Ya. que tiene cierto nivel de capacitación, que no son profesionales, digamos, para poder generar más brigadas de combate. ¿ya? Ok. Porque en los hechos, los incendios forestales se apagan en la tierra. ¿no? Se apagan con tierra, moviendo terreno, con pala, con máquina. Todo lo que uno ve de aeronaves, ¿cierto? Aviones grandes, helicópteros grandes, lo que hacen es ayudar a las brigadas que están en tierra para retardar el avance del fuego. ¿Ya? Pero el incendio se apaga tierra, removiendo el material, tapando el fuego para que no siga creciendo, digamos. Entonces, es muy importante la brigada. Y como en esta época, entre octubre y marzo, hay más incendios, se refuerza con la contratación de personal transitorio que entra en octubre y termina en marzo. Y después se va. ¿Podríamos pretender como país en algún momento tener un verano con 0 incendios? No, ¿por qué? Porque mira, ¿por qué si las características que me das respecto al control de la gente, respecto al movimiento de tierra, a la contratación de las brigadas, a mí lo que me indican, como una persona también totalmente ignorante del tema, es que se podría tener un país absolutamente bajo control? A ver, sí, es una aspiración, obviamente hay que apuntar a eso, ¿ya? Pero ni Japón, ni Estados Unidos, ni Australia, ni Europa, en el fondo... Pero humanamente es posible. Sí, o sea, porque es una condición humana, tiene razón. Ahora, hay un porcentaje muy ínfimo de incendios aquí en Chile que se generan por rayos, por ejemplo, en la región de la Araucanía. Muy poquito, pero el 0,3%. ¿ya? Pero, claro, si logramos controlar el factor humano, efectivamente podríamos llegar al incendio cero, eso es verdad. Pero claro, estamos lejos todavía, pero yo creo que es una meta que se puede lograr porque tenemos identificado cómo se generan los incendios. ¿ya? No tenemos identificado. Claro. Ya, ¿y qué tendríamos que hacer? De alguna manera, ¿te parece a ti que, porque pasó en una villa, no recuerdo bien, en la quinta región? Villa Botania. Villa Botania sí, se llama, en que el incendio estaba por todo el entorno de esta villa y no se quemó, y muchos se lo atribuyen a que estaba la hierba bien cortada, el pasto bien delineado. Pues, ¿en qué influye eso? El caso de la Villa Botania es un proyecto piloto que trabajó con AF, con Cáritas y la comunidad de Villa Botania. Pero el proyecto piloto apuntaba a que sea una villa antiincendio. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Trabajaron durante todo el año en definir un perímetro de control, mantener la maleza, digamos, controlada, generar sistemas de comunicación entre ellos, generar estanques de agua, una serie de preparaciones, digamos, a nivel comunitario, en que todos los vecinos estaban comprometidos para poder controlar el acceso del fuego a sus casas. O sea, no era para evitar incendios, ¿cierto? Pero lo importante es que funcionó y mostró que en este caso también la gestión de incendios forestales no depende solamente de los organismos oficiales, depende mucho de la organización de la población, de los vecinos, de las comunidades, de los centros de trabajo, de las familias. Sí. En estos países que son más desarrollados, eso está súper instalado. Si bien tienen incendios, logran, digamos, que muchos focos que parten muy pequeños sean controlados por la misma comunidad. Y de esa manera no escala y no se transforma en un incendio grande. Entonces también hay una clave importante ahí. Y de hecho ese piloto se está replicando ahora en otros lugares en la misma zona, y la idea es que se transforme en una política pública. Ya se demostró que funciona. Ahora lo importante es que eso se pueda instalar de manera mucho más permanente, estable, con apoyo de financiamiento, y que sea un trabajo de todo el año, no solamente el verano. De las brigadas. Sí, de las brigadas comunitarias. De las brigadas comunitarias, o sea, que también intervenga la ciudadanía, la población civil. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en varias comunas de Chile, formando equipos comunitarios de respuesta a emergencia. Se pueden formar, se forman equipos de 20, 30 personas, un curso de un fin de semana, que la gente va, sacrifica el fin de semana y estudia, digamos, cómo usar un extintor, cómo salvar una persona en camilla, cómo organizar un equipo. Eso deberíamos hacerlo todos los chilenos, digamos,
y a la gente lo pasa muy bien, se siente muy útiles, digamos, muy incorporado. Te sientes preparado para enfrentar. Y un efecto muy positivo el que se genera. Y eso hay en todo Chile y nosotros hacemos en todas partes. Cuéntame una cosa, Víctor. Estas situaciones, ¿hay alguna comprobación, algún estudio respecto a que si la comunidad está bien preparada, el incendio podría detenerse antes o no generarse? Sí, de todas maneras. O sea, porque me imagino que llegan antes que los bomberos, antes que la CONAF, antes que todos. Justamente la idea de estas brigadas que se forman es esa: solventar las primeras horas de la emergencia antes que lleguen los bomberos. ¿Te acuerdas que cuando fue el incendio de Quilpué, los caminos estaban bloqueados? Digamos, había zonas cortadas, los bomberos no podían llegar porque o la gente venía saliendo en auto o porque el camino estaba cortado por el humo, etcétera. Entonces, mucho de la respuesta que se generaba era a partir de la organización de los vecinos. En la evacuación y en el control de foco. Entonces, es muy relevante eso, cultivarlo, porque es parte de la naturaleza de los vecinos ayudarse. Pero si tú le das herramientas formales, mejora. Lo incorpora y lo incorpora en el sistema, digamos, de respuesta también. Ok, Víctor, ¿cómo se les ubica a usted? Porque, por ejemplo, antes de irnos, decirle a la gente que se te puede ubicar, no sé, si por ejemplo quiere contratar este tipo de situaciones, una junta de vecinos, una municipalidad, qué sé yo, ¿no? Tenemos nuestra página web que es www.boaconsultores.cl. Boa, B corta o A. Víctor Orellana Acuña, que es tu otro. Madre, claro. Boa Consultores, para que usted vea si es que ahí puede recibir instrucción para poder combatir esto de la mejor manera que nos azota tanto a los chilenos. Tenemos un equipo que somos varios ex trabajadores de ONEMI, de municipalidades que tenemos experiencia en emergencia. Estamos trabajando en todo Chile y estas cosas hemos descubierto que son súper importantes y es bueno que funcionen para que esto ande bien en las temporadas de incendio sobre todo. Ok, que estés muy bien, Víctor. Gracias por haber venido. Nos vamos a un corte. Regresamos. No deje tu conexión matinal.